Diálogo directo. 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Tenemos más novedades. La filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas, incluidos más de 330 políticos de 90 países, ha revelado las complejas redes que se construyen en el mundo de los negocios para mover dinero. Presidentes, exmandatarios, políticos, celebridades del espectáculo y deportiva se encuentran salpicados por las revelaciones de los Pandora Papers, y esta lista es absolutamente larga. Lamentablemente el Ecuador no ha estado exento de este escándalo, a tal es así que el presidente Guillermo Lasso se encuentra mencionado en esta investigación periodística. Para hablar sobre este tema nos acompaña Aquiles Gervas Parra, jurista especializado en economía. ¿Cómo está, Aquiles? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo entender este entramado que se ha revelado a través de los Pandora Papers y que, como decíamos en la introducción, involucra una larga lista de personas consideradas personalidades, entre ellas exmandatarios en funciones, como es el caso del Ecuador? ¿Cómo se crean estas empresas que algunos sectores dicen son legales y cómo se las vuelve ilegales en su uso? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto, Lesenia, saludarle igualmente a todos quienes están a esta hora conectados con Radio Pichincha Universal 95.3. Es un honor para mí poder atender la entrevista. Me parece a mí que desde una forma muy general, esto devela la hipocresía del modo de producción capitalista. ¿Sí? De entrada tenemos que plantearnos que en el inicio del siglo XXI predomina en el universo, en el mundo, una tendencia al alza de la preferencia sobre el capitalismo rentista y especulativo, es decir, el de los sistemas bancarios, los sistemas de compra y venta de dinero, de especulación del valor, por encima de la productividad. Para el caso, ya diré más adelante, latinoamericano, esto es mucho más grave, latinoamericano y ecuatoriano, ¿no? Porque esa hipocresía es triple, en virtud de que hay un discurso que constantemente levantan los sectores banqueros y las élites económicas del país. Si es legal o es ilegal, eso es absolutamente irrelevante. El fascismo era legal, perdón, pero nadie podría defender hoy en día que el fascismo fue moralmente correcto o éticamente correcto. La legalidad o ilegalidad no determina el bien o mal de las cosas. Lo único que ha demostrado los Pandora Papers es que, contrario a la transparencia que deberían tener las élites en el mundo y más radicalmente en Latinoamérica y Ecuador, finalmente funcionan a través de un conjunto de clandestinidades, de evasiones y de, obviamente, laberintos por los cuales terminan predominando sus intereses particulares por encima de los mínimos legales constitucionales o incluso morales que tienen en cada uno de los países donde se asientan. Ahora, una de las conclusiones de esta revelación periodística, de esta investigación periodística, es que las personas nombradas en los papeles de Pandora utilizan compañías offshore secretas para ocultar, dice, su riqueza en paraísos fiscales. En algunos casos se han expuesto esquemas de elusión de impuestos y hasta de lavado de dinero. Esta es una de las conclusiones. Ahí radica el uso poco ético que se da a estas empresas que pueden haber sido constituidas legalmente. ¿Esto cómo implica o afecta directamente a la economía de los países involucrados en estos escándalos y a la repartición de la riqueza o a la inequidad o equidad en cada uno de ellos? De una manera brutal, ¿no? No lo podemos describir de otra manera. La evasión fiscal, la configuración de paraísos fiscales y finalmente este tipo de laberintos, incluso legalizados, para eludir las normas constitucionales en cada uno de los estados soberanos, lo que termina provocando son, diría que dos efectos, ¿no? Primero, una especie de naturalización de la ley del más vivo, ¿no? Que en nuestros países se aplica y se reproduce constantemente. De qué manera las élites han encontrado las formas de incluso superar a sus estados, estar por encima de sus estados, ¿no? El transnacionalismo económico está debilitando a los estados y esto aparentemente no tendría mucha repercusión, pero estaríamos posiblemente ante lo que sería el escenario previo del fin del Estado moderno, si es que internacionalmente no se configura una arquitectura internacional que controle y que permita a los estados tener regulación sobre esto. Pero segundo, Yesenia y todos quienes nos escuchan, la hipocresía feroz de nuestras élites, que siempre hablan de la importancia de la inversión, de la importancia de la seguridad jurídica,
que postulan discurso para afuera un argumento, pero casa adentro, entre sus familias, entre sus estructuras, incluso esto les enseñan a sus hijos, es una especie de vergüenza ética la que les debería dar. Lo que terminan haciendo finalmente es siendo completamente contrarios. Todo dólar que está afuera, y en muchos casos ni siquiera siendo invertido, sino reposando para que otros lo inviertan en el mercado transnacional, todo dólar que está por fuera es un dólar no invertido localmente, es un Ujú. dólar no dedicado a la producción. A las élites del Ecuador, en Latinoamérica esto es muy similar, pero me voy a referir a nuestro país, no les interesa un programa productivo. Esto es lo más doloroso, ¿sí? Siempre han acusado a los sectores más populares de que su no progreso, su miseria, su extrema necesidad económica es el resultado del no trabajo. Muy bien, analizamos su sistema de funcionamiento y las élites son todo menos trabajadoras. Las élites ociosamente desean y prefieren tener el dinero en paraísos fiscales, especular en los sistemas financieros, meter recursos en las bolsas de valores internacionales y no ponerlas a un intento de industrialización, de producción, de estructuras productivas, aprovechamiento de la más grande oportunidad, porque si bien la pandemia se ha llevado, Yesenia, a 90.000 personas, quizás incluso la cifra es mucho más alta, de ahora se les ha quitado la vida, también se ha abierto como la más grande oportunidad que pueda tener el territorio más agrícola del mundo. Este era el momento, digo todavía con esperanza, este es el momento de poder implementar una respuesta a la demanda alimentaria. Sí, el mundo quiere salud alimentaria. Esta región del mundo, este país, nuestras provincias, el campo, sea en la sierra, en la costa, en la Amazonía, tiene la oferta productiva para la salud alimentaria, pero a nuestras élites no les interesa invertir en eso. Y obviamente tampoco se puede como Estado invertir en eso si es que evades la posibilidad de entregar recursos que tienen que ser a través de tributos, impuestos, dotados para política pública y que deben entonces ser convertidos en política pública e inversión para eso. Entonces, las élites son profundamente culpables de desbaratar proyectos de posibilidad de país, ¿sí? Proyectos de visión, de cambio de matriz, de cambio de modelo. Y esto aparentemente es ajeno, no solo es un problema moral, es un problema profundamente estructural para la economía de nuestro país. Aquiles, ¿qué es un paraíso fiscal y cuándo es ilegal el uso del paraíso fiscal? Yo le pregunto esto porque durante el fin de semana hemos sido testigos de cómo el gobierno a través de sus redes sociales además hay la evidencia de que se ha dispuesto una gran cantidad de dinero para levantar la imagen del gobierno. Una de las cuentas de Twitter de la historia, por ejemplo, decía que se habían destinado con documentos del caso alrededor de $1 millón para tuiteros, para influencers, para que un poco levanten la imagen de un gobierno que se ve evidentemente golpeado por este escándalo, dando a entender que el tema es absolutamente normal, que el uso de los paraísos fiscales es ético y es legal, que no hay nada de malo en que las personas que utilizan estos mecanismos, como dice la propia investigación, para eludir o evadir impuestos, pues no están haciendo nada de malo. Por eso le pregunto, ¿qué es un paraíso fiscal y cuándo es ilegal su uso? Pues mire, un paraíso fiscal es un espacio territorial que por estrategias de la lógica del mercado transnacional moderno ha eliminado casi la totalidad de obligaciones de tipo fiscales, como dice su palabra, es decir, la tributación en alguno de los sentidos. ¿Cuándo es ilegal? Cuando algunos de las empresas o varias de estas empresas, personas particulares, generalmente son empresas, ¿no? Bancos u otros, han encontrado una manera de que las obligaciones constitucionalmente establecidas y además de la arquitectura legal que nace de esas constituciones, para con el movimiento de recursos, la reinversión de recursos, la salida de capitales, el retorno de los mismos u otro tipo de operaciones, hayan sido obviadas. En este caso, con los Pandora Papers, es complicado hablar de una absoluta ilegalidad, que a mí me resulta irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Vuelvo a insistir el ejemplo que siempre doy en aulas de clase. El fascismo era legal y no por eso vamos a decir que era moral. Lo legal no determina lo correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces quienes sacan y meten recursos encuentran la forma de que los recursos hayan salido cumpliendo ciertos estándares constitucionales. Pero esos recursos que podríamos no discutir su propiedad, es decir, su relación jurídica como propia, es decir, a quién le corresponden esos recursos, empiezan a fluctuar por fuera
de mecanismos constitucionales y empiezan a ser movidos, transferidos según las necesidades estrictas del particular y ya no según el lugar en donde ese particular está siendo base de sus respectivos negocios. Entonces, mueves o trasladas de un punto en el que antes era un paraíso completo, absolutamente clandestino, hacia otro paraíso, cambias de nombre o avalas, como en este caso, que es el escándalo, a que un estudio jurídico te presente una especie de paquete de ofertas para que los recursos puedan irse movilizando, porque mira, incluso Yesenia, no solo movilizando del lugar en el cual esa persona o empresa tiene su base, Ujú. sino también incluso de otros lugares donde han hecho operaciones. Es decir, esta evasión es de varios estados. Ujú. Obviamente lo vamos a decir más con la preocupación que tenemos de nuestro estado, porque de aquí originalmente surgen esos recursos. Para el Ujú. caso de la lista de personas del Ecuador que están en este evento. Entonces, finalmente, el problema de la legalidad es un problema que va terminando en lo que nosotros los abogados decimos, no echa la ley y echa la trampa. Encontraron huecos para moverse en ese laberinto y no cometer necesariamente una ilegalidad, pero cometen una inmoralidad, uno. Y dos, también sí se desató que en los Pandora Papers hay una gran cantidad de recursos de los cuales en medio de este laberinto se va difuminando su origen. Sí, hay mucho dinero de drogas, hay mucho dinero de narcolavado, hay mucho dinero que está vinculado a actividades que son profundamente dolosas, no solo ilegales, sino dolosas punitivas, ¿no? Es decir, que rayan en la configuración de un tipo penal y según el estudio o lo que hasta ahora nos han entregado, pues son 2 terabytes, millones de documentos, lo poco que hemos visto hasta ahora, hay un buen porcentaje de actividades vinculadas por los mails, por las transacciones respectivas hacia negocios absolutamente punitivos o criminales, de estructuras criminales como tal. Ahora, Aquiles, acá se han iniciado o se han anunciado al menos investigaciones, tanto por el lado de la Asamblea, la Contraloría todavía no se ha pronunciado al respecto, si bien hay el anuncio del presidente de la República que ha puesto a consideración de la Contraloría que analice su declaración patrimonial juramentada. La Fiscalía no ha dicho absolutamente nada hasta el momento, no así en Chile, donde sí ya se comenzó una investigación, pero al ser estos mecanismos utilizados para la evasión, para ocultar bienes, para comprar propiedades de manera secreta y evitar el pago de impuestos en sus países respectivos, utilizando estos regímenes que amparan un paraíso fiscal, es posible llegar a determinar a través de la vía oficial, ¿no? de Fiscalía, del Servicio de Rentas Internas, de la propia Contraloría, es posible llegar a determinar si hay propiedades, bienes, etcétera, que no han sido declarados en el caso de nuestro país por parte del presidente de la República o de quienes están saliendo o de quienes están involucrados en este tema. Sin duda, con pericias técnicas de alto nivel todo es posible, ¿sí? Primerito, el pedido de la información. Si este conjunto de periodistas ha hecho público, esto no es precisamente porque se lo quiere quedar, ¿no? O porque lo quiere vender, sino porque lo quiere entregar hacia el interés de cada uno de los estados donde los cuales esto implica un problema que va más allá del entramado curioso, la satisfacción morbosa de ver cómo funciona el movimiento de dineros, sino porque realmente implica la existencia de responsabilidades de todos los niveles, ¿no? Podría ser que haya responsabilidades penales, esto lo tiene que investigar la Fiscalía. Podría ser que hay responsabilidades administrativas, esto lo tiene que investigar la Contraloría. Y hay responsabilidades éticas, y la ética como una dimensión política tiene que ser asumida por la estructura del Estado moderno que nosotros tenemos, que en este caso deriva en otra de las funciones del Estado. La función judicial responderá en virtud de cómo avance una investigación posiblemente penal si es que se encuentran indicios de esto, pero para eso hay que pedirlo, ¿no? Es decir, la fiscal tiene que hacer un acto que es un acto de voluntad, que Ujú. además es constitucionalmente su obligación. Tiene que pedir toda la información para que repose en sus manos y los especialistas en esta materia que tienen en la fiscalía se han invertido muchos dólares de nuestro presupuesto para formar gente. Bueno, este es el momento en el que los tenemos que ver en acción. Determinarán si esto va o no a una judicialización penal. Entonces ahí tienes a la función judicial. Ahora, el aspecto administrativo, este acto de controlar desde lo que ahora llamamos el quinto poder, no me refiero solamente a la función de control y transparencia social, que tendría que hacer también su parte, porque Ujú. existen algunos elementos que la activan, pero todo el quinto poder como tal, entre ellos la Contraloría que tiene que revisar la relación entre los patrimonios de inicio y de fin de un funcionario público cualquiera, el presidente de la República, que es el que principalmente ha sido observado en esto, y si llegan a aparecer otros nombres, los nombres que aparezcan. Insisto, hay muchos millones de documentos todavía pendientes. Ujú. Entonces, ¿para qué? Para poder establecer la posibilidad de existencia
de responsabilidades administrativas que también pueden derivar en responsabilidades penales. Y finalmente la responsabilidad política, ¿sí? Si hay figuras constitucionales que en nuestro caso demandan la transparencia de un gobernante. Si uno de sus principales patrimonios era su posición crítica contra la corrupción, y la corrupción no tiene solo una dimensión jurídico-legal, la corrupción tiene una dimensión de la verdad, o sea, la corrupción es lo contrario a la verdad. Si alguien no fue transparente en un momento determinado, más aún si tiene un rol público, entonces está teniendo una posición de corrupción. Y por lo tanto, esa posición de corrupción llama a que otra de las funciones, en este caso la Asamblea, revise la legitimidad de su función. Sí, esto es así de simple. Por supuesto, es un acto político de voluntad también, desde la fiscal que no pide todavía la información hasta la Asamblea que tiene que instaurar, ya lo ha anunciado, pero tiene que Ujú. instaurar con calidad, porque asimismo pasa muchas veces que si se instala sin calidad y por cualquier leguleyada, se puede caer un procedimiento correcto de investigación y de determinación de estos niveles de transparencia que tenía que tener el mandatario. Muchísimas gracias, Aquiles. Muy interesante conversar con usted sobre este tema. Aquiles Gervas Parra, jurista especializado en economía, que ha estado con nosotros hablando de los Pandora Papers. Muchísimas gracias, Aquiles. Con todo gusto, siempre a la disposición. Una excelente tarde. Lo propio, muchas gracias. 12:50 en Punto Noticias, segunda emisión. Enseguida continuamos con más.